Bien, en esta sesión vamos a trabajar sobre el tema de linealización dentro del curso propedéutico modelado y control. Entonces, vamos en el cuarto tema, después de haber visto una introducción al curso, fundamentos de la modelación, modelado de sistemas mecánicos de un grado de libertad, y en este tema de linealización vamos a abarcar ahora la modelación para sistemas de 2 grados de libertad, y vamos ahora a ver el concepto de linealización de estas ecuaciones diferenciales que estamos obteniendo, usando como primera aproximación las series de Taylor. Entonces, en la modelación de estos sistemas ahora mecánicos de 2 grados de libertad, seguimos usando la modelación basada en las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, pero ahora, en vez de enfocarse a 1 grado de libertad, van a ser 2 grados de libertad, esperando entonces obtener 2 ecuaciones diferenciales a partir de esta formulación de Lagrange, pero sigue basándose igual en el concepto energético del lagrangiano entre la diferencia de la energía cinética y la energía potencial del sistema. Ahora van a ser sistemas de 2 grados de libertad, y entonces la energía cinética, para ahora un sistema de partículas, tenemos que pensarla como la energía cinética de la suma de esas energías cinéticas de las masas que intervienen en el sistema, en forma vectorial, sería de esta manera. En forma matricial, igual es ahora una sumatoria del número de partículas que intervienen, y si es una sola dirección, sería directamente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del número de partículas que intervienen en el sistema. Ahora, hablando también igual para cuerpos rígidos, que pueden estar tanto en traslación y rotación, en forma vectorial, ahora serían los efectos que tendrían cada uno de esos cuerpos con respecto al centro de gravedad, de los efectos de las velocidades lineales y de los efectos de las velocidades angulares en forma vectorial. Acordándose que este es el momento en angular, que al final, al realizarse el producto punto, genera una aproximación que vemos en forma matricial de esta forma. Igual, las velocidades lineales y los momentos de inercia van con respecto al centro de masa de este cuerpo rígido. Si hablamos de una sola dirección de movimiento, lineal o angular, sería igual la sumatoria de los efectos de estos, de cada una de las partículas, de cada uno de los sólidos rígidos, con respecto a su centro de masa. Ahora, la energía potencial, debida a la gravedad, si estamos hablando de un sistema de partículas, en forma vectorial, sería la sumatoria de estos efectos del efecto gravitacional, marcada aquí como un vector, por el producto punto de la posición a donde está localizada cada una de estas masas. En forma matricial, igual su equivalencia sería de esta forma. Para cuerpos rígidos, la energía potencial por efectos gravitacionales, la única diferencia sería que ahora la posición va con respecto al centro de masa de este objeto o de los objetos que intervienen en el sistema en forma vectorial y en forma matricial. El otro tipo de energía potencial es debida a los resortes, ya sea de traslación y o rotación. Si fueran resortes de traslación, estamos usando esta formulación lineal por la ley de Hooke, que es la sumatoria de todos estos efectos del número de resortes que tengamos, multiplicado por la constante del resorte por la elongación al cuadrado que sufriría el resorte. Eso es en forma lineal, y aquí en este caso en forma angular sería este coeficiente del resorte torsional por la elongación rotacional al cuadrado.
Entonces puede ser que haya los dos resortes en un mismo sistema y también se deben incluir al final como una sumatoria todos estos efectos. Ahora, el otro componente son las fuerzas no conservativas, que estamos diciendo aquellas que restan energía cinética al sistema, y la forma de modelarlo puede ser a través de amortiguamiento o fricción. Teníamos tres tipos, que es el amortiguamiento ideal, fricción viscosa por traslación, modelada de esta manera, la amortiguamiento ideal o fricción viscosa en rotación, que se opone a las velocidades lineales y angulares relativas, respectivamente, y la de Coulomb, que es por el contacto en superficies, modelada por la función signo, que de la velocidad relativa del objeto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar con ejemplos de partículas y luego de objetos rígidos de 2 grados de libertad. Entonces en este ejemplo tenemos que son dos partículas que se están deslizando en una sola dirección, o sea en el eje horizontal, que están afectadas por dos resortes, un resorte en un extremo y otro resorte intermedio entre las dos masas, y que las dos están afectadas por sus fuerzas externas 1 y 2. Entonces, partiendo de la ecuación general de movimiento de Lagrange, vamos a tener 2 grados de libertad con dos variables generalizadas, x1 y x2, y dos fuerzas externas no conservativas afectando a cada una de las masas, fuerza externa 1 y fuerza externa 2 lineales. Resultando que las dos ecuaciones de movimiento que vamos a tener van a resultar de esta manera, y en las dos vamos a utilizar el lagrangiano. Aunque aparecen aquí separadas, realmente cuando terminemos de hacer estos cálculos, van a aparecer acopladas entre sí. Entonces vamos a empezar con el lagrangiano. Requiere la energía cinética y energía potencial del sistema en este caso de 2 grados de libertad, y la energía cinética es la energía por velocidad de las masas. Como son velocidades lineales, directamente quedaría así, como un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. La energía potencial que ocurre es por el resorte 1 y el resorte 2, y esto requiere que encontremos la elongación de cada uno de estos resortes. Entonces, para el resorte 1, la posición inicial es 0 y la posición final está dada por la posición de la masa 1. Y para el resorte 2, su posición inicial estaría dada por la posición de la masa 1 en x1 y la posición final por la posición de la masa 2 en x2. Estudiando estas dos elongaciones, en nuestra energía potencial del sistema, tendríamos este resultado. Con la energía cinética y la energía potencial tenemos la posibilidad de encontrar el lagrangiano con la diferencia de estas dos energías. Entonces el lagrangiano se utiliza para encontrar las ecuaciones de movimiento. Vamos a empezar con la ecuación de movimiento de la masa 1, que requiere la derivada parcial de este lagrangiano, pero con respecto a la variable generalizada de la derivada de la posición de la variable 1, o sea, de x.1, su derivada temporal, menos la derivada parcial de ese mismo lagrangiano, pero con respecto a la posición de esa variable x1, igualada a la fuerza externa aplicada a la masa 1. Entonces, vamos a hacer la primera derivada parcial con respecto a x.1 del lagrangiano, resultando este término, y le vamos a aplicar su derivada temporal, recordando que x1 y x2 son las variables temporales, y quedando este componente, primer componente. Vamos ahora con el segundo componente. En este caso ahora sería la derivada parcial de todo el lagrangiano con respecto a x1 nada más, resultando esta ecuación. Y ya con estos dos términos, este y este, podemos ahora encontrar nuestra primera ecuación de movimiento, que resulta
esta ecuación. Vean cómo aparece aquí acoplado x2 en el efecto del resorte intermedio. Ahora, para la masa 2, esta es su ecuación de movimiento. Se sigue usando el lagrangiano, pero ahora va a ser sus derivadas parciales con respecto a la velocidad de la variable 2, su derivada temporal, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la posición de la segunda variable igualada a la fuerza no conservativa aplicada a la masa 2. En la primera derivada parcial quedaría así, su derivada temporal para la variable x2 quedaría de esta manera, y la última derivada parcial quedaría con esta ecuación. Estas dos se sustituyen en esta ecuación, resultando esta solución para la segunda ecuación de movimiento. Quiere decir que, en resumen, para este sistema modelado de esta manera, estas son sus dos ecuaciones que rigen su comportamiento dinámico. Ahora, otro ejemplo, vamos ahora, a partir del anterior, vamos a agregar un tercer resorte al final de la masa 2 y vamos a agregar también un amortiguador intermedio entre la masa 1 y la masa 2 que le va a estar, como sabemos, quitando energía al sistema. Y vamos a suponer que la fuerza externa solamente va a estar aplicada a la masa 2, no a la masa 1 ahora, sino a la masa 2. Entonces, partiendo de nuestra ecuación de Lagrange, tenemos 2 grados de libertad, siguen siendo x1 y x2 en la dirección horizontal, pero ahora la primera fuerza no conservativa que tenemos en la masa 1 es esta que se opone, por eso lo ponemos signo menos, al movimiento de la masa 1 por el amortiguador, el que está actuando en la parte entre la masa 1 y la masa 2. Y en la masa 2, la otra relación de fuerzas no conservativas son dos, es la del amortiguador lineal y la de la fuerza externa aplicada a la masa 2. Entonces, estas son las dos fuerzas conservativas. Ahora, sustituyendo estos datos en nuestras ecuaciones de Lagrange, tenemos dos ecuaciones de movimiento para la masa 1 y para la masa 2. Y las dos van a requerir que encontremos el lagrangiano, que a su vez requiere la energía cinética menos la energía potencial del sistema, del completo sistema. Entonces, para la energía cinética total, igual son dos masas en movimiento lineal, son la suma de sus dos energías cinéticas de cada masa, y la energía potencial ahora son de 3 resortes. Y estos dos primeros ya los habíamos modelado en el problema anterior. Y para el último resorte, su elongación, ahora su inicio sería dada por x2 y su final, como está pegada a la referencia, 0. Resultando x2, su elongación de este resorte. Sustituyendo estas elongaciones, que resultaría nuestra energía potencial de esta manera. Lagrangiano, finalmente, haciendo la diferencia entre estas dos energías, quedaría esta ecuación. Con el lagrangiano podemos ahora pasar a encontrar cuál es el modelo para las fuerzas no conservativas. Entonces vamos a empezar con la fuerza no conservativa en la masa 1 debido al amortiguador. Suponemos que es un amortiguador viscoso lineal que relaciona su coeficiente con su velocidad relativa. La velocidad relativa que va a sufrir la masa 1 es una velocidad relativa de A con respecto a B en los extremos del amortiguador, resultando entonces que es la diferencia entre la velocidad de A menos la velocidad de B. La velocidad de A es la que lleva la masa 1, o sea x.1, y la velocidad de B sería x.2, la que va en la masa 2.
Esto al final nos resultaría con este modelo para esta fuerza no conservativa por el amortiguador lineal. Entonces, lo que nos resta es nada más con el lagrangiano encontrar sus derivadas. Igual su derivada parcial con respecto a la primera variable de x1 punto y su derivada temporal correspondiente, su derivada parcial ahora del lagrangiano con respecto a la posición de x1, y entonces tuvimos lo que ya encontramos de la fuerza no conservativa para la masa 1, quedando así esta nuestra ecuación de movimiento. En esta hay que recordar que no hay fuerza externa aplicada, y por eso es que reacomodando los términos nos quedaría así la ecuación. Ahora, para la masa 2, su fuerza no conservativa es esta, la del amortiguador, y estableciendo las mismas velocidades que teníamos anteriormente, la velocidad de A y la velocidad de B, ahora la velocidad relativa es la velocidad de B que sufre la masa 2 con respecto a la velocidad de A, que es, en este caso sería x.2 menos x.1, resultando esta nuestra ecuación para la fuerza no conservativa del amortiguador lineal, que se le va a restar a la fuerza externa que se le aplica a la masa 2. Con el lagrangiano y aplicando las derivadas parciales correspondientes, primeramente con respecto a la velocidad de la variable x2, nos quedaría de esta manera. Su derivada temporal, recordando que x2 es la variable con respecto al tiempo, nos quedaría de esta manera. Y la última derivada parcial, con respecto a la posición de x2, quedaría como esta ecuación de aquí. Y sustituyendo ahora estos dos resultados y el resultado de la fuerza no conservativa por el amortiguador, finalmente, ir acomodando los términos, nos quedaría la segunda ecuación de movimiento. En resumen, para este nuevo modelo, las dos ecuaciones de movimiento serían estas que tenemos aquí. Vemos cómo, aunque no se acoplan las aceleraciones, sí se acoplan las velocidades, ya debido a este amortiguador, y también se acoplan lo que son las posiciones por el resorte. Y aparece la fuerza externa, que más adelante la vamos a ver como la fuerza de control para mover o activar el sistema. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso es un ejemplo de dos masas igual, puntuales, la masa 1 deslizante y la masa 2 en un péndulo simple. Entonces aquí se acoplan estas dos masas como si fuera una grúa viajera, y aquí en este caso se está considerando que sí hay fuerzas externas aplicadas tanto a la masa 1 deslizante y a la masa 2 en su pivote, un par torsor para controlar su posición. Entonces, en la masa 2 se ve afectada por la gravedad y tiene como grados de libertad la posición x1 de la masa 1 y θ2 para la masa 2. Partiendo de nuestras ecuaciones de movimiento, 2 grados de libertad, x1 y θ2, dos fuerzas no conservativas. En la masa 1 es simplemente la fuerza externa, y en la masa 2 es el par torsor externo. Como vemos aquí, este sistema no se está incluyendo nada de fricción. Las ecuaciones de movimiento al final, incluyendo estos datos, nos van a quedar de esta manera. Entonces, para poder encontrar el lagrangiano, necesitamos encontrar la energía cinética y la energía potencial, que a su vez requieren posición y velocidad de las masas 1 y masa 2. Entonces aquí, tomando como referencia
un punto sobre el plano. La posición de la masa 1 viene referenciada por esta variable x1 y la posición de la masa 2 va a tener esta acumulación que va a tener el bloque más la proyección de θ2 sobre la horizontal para x, y la vertical pues va a ser directamente la proyección sobre el eje vertical. Quiere decir que para la masa 1 su posición va a ser directamente la variable x1, para la masa 2 va a ser la suma de x1 más la proyección L2 seno de θ2, y la posición vertical va a ser menos L2 coseno de θ2. Esto lo podemos poner en forma matricial, de esta manera, y entonces la velocidad se encontraría derivando las posiciones con respecto al tiempo. Para la masa 1 sería x.1 directamente, y para la masa 2 serían sus derivadas de los componentes de la matriz. Recuerden que x1 y θ2 son las variables temporales. Entonces, vamos a ahora sí calcular el lagrangiano, recordando que la energía cinética del sistema, como son partículas, siempre va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o la velocidad transpuesta por su misma velocidad de cada uno de los términos. Entonces, en el primer término, como es un bloque deslizante, su energía cinética se puede calcular directamente así, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y del segundo, que se mueve en el plano, es un medio de la masa 2 por la velocidad 2 transpuesta por su misma velocidad en forma matricial. Vamos a calcular entonces esta velocidad, que al final pues requiere que es la suma de los cuadrados de los componentes de esa velocidad. Haciendo las agrupaciones y reducciones correspondientes, tendríamos nuestra velocidad 2 al cuadrado. Entonces, nuestra energía cinética, siguiéndola en nuestro modelo, va a quedar de esta manera o de esta manera. Ya para ahora la energía potencial, la única energía potencial que interviene es la gravitacional, no hay resortes en el sistema, y entonces la única energía potencial que actúa es la energía potencial pero sobre la masa 2, y que requiere pues el producto de la aceleración gravitacional por la posición de esa masa 2. En este caso, en el plano, la componente en y es negativa de la aceleración, multiplicada por la posición, resulta en esta energía potencial del sistema. Resultando entonces que nuestro lagrangiano es esta ecuación que tenemos aquí, con la energía cinética menos la energía potencial. Con el lagrangiano vamos ahora a calcular las ecuaciones de movimiento. Vamos a empezar con la masa 1, que requiere la derivada parcial con respecto a x.1, resultando esta ecuación. Y luego esta la vamos a derivar con respecto al tiempo, recordando que x1 y θ2 son las variables temporales, resultando esta ecuación. Por último, la derivada parcial con respecto a x1 de la lagrangiano, vemos que es 0, no hay x1 en esta ecuación y por lo tanto es 0. Quiere decir que solamente la única componente que va a aparecer es esta de aquí, igualada a la fuerza externa en el bloque, quedando así de esta manera. Vemos que en esta ecuación sí aparecen ya acopladas las aceleraciones. Vean como si interviene el movimiento de uno y del otro, afectando en uno y en otro sentido. Para la masa 2, de igual manera, aplicamos el lagrangiano, su derivada parcial, pero ahora con respecto a la velocidad de θ2, resultando esta ecuación, y ahora aplicando su derivada temporal, resulta esta ecuación. Por último, su derivada parcial con respecto a θ2 del lagrangiano queda de esta manera,
Y con estos dos resultados, este y este, igualándolo al torsor externo, nos va a resultar esta ecuación. Haciendo las reducciones correspondientes, tenemos ahora nuestra ecuación de movimiento para el péndulo. Pero igual que en la primera ecuación, aparecen aquí acopladas las ecuaciones diferenciales. O sea, el efecto de un movimiento queda contemplado en esta segunda ecuación para el péndulo. Resumen, tenemos estas dos ecuaciones diferenciales. Vamos ahora a pasar a los sistemas de dos grados de libertad, pero de tipo sólido rígido. En este caso tenemos dos masas de cuerpos sólidos rígidos, tipo cilindros, que tienen momentos de inercias con su centro de masa. Pero en este caso se trata de dos masas en rotación pura, con respecto a su eje axial, que tienen un amortiguador torsional en un extremo, afectando a la masa 1, un resorte torsional entre los dos masas, con un torsor externo aplicado solamente a la masa 1. Entonces quiere decir que de nuestra ecuación de Lagrange vamos a tener dos grados de libertad, θ1, θ2, y las fuerzas no conservativas en el bloque, en el cilindro 1, va a estar definido por la diferencia entre el torsor externo menos el efecto del torsor por el amortiguador torsional. Y en la masa 2 no hay ninguna fuerza no conservativa aplicada. Diciendo esto que vamos a tener nuestras dos ecuaciones de movimiento de esta manera. Entonces vamos a calcular nuestro lagrangiano a partir de esta energía cinética total del sistema. Entonces la energía cinética en este caso de un sólido rígido incluye velocidades lineales y velocidades angulares, una multiplicada por la masa y otra multiplicada por el momento de inercia cuando se trata de una sola línea, que es el caso. Es una rotación pura sobre un eje, el eje axial, y entonces este término desaparece, quedando solamente en los dos cuerpos. Resultando la suma de estas dos energías para las dos masas, recordando que esta velocidad angular en nuestro caso sería θ.1 y θ.2. Entonces esta sería nuestra energía cinética total del sistema. Y la energía potencial solamente es afectada por el resorte torsional que tenemos. Este es el resorte que aparece entre las dos masas y que requiere la obtención de la elongación torsional. Entonces, considerando de un extremo la elongación en θ1 y la otra en θ2, nos va a quedar como la diferencia entre θ1 menos θ2. Siguiéndola, nuestra energía potencial quedaría de esta manera. Quiere decir que el lagrangiano de este sistema quedaría como la diferencia entre la energía cinética total del sistema menos la energía potencial total del sistema. Este lagrangiano ahora vamos a usarlo para encontrar nuestras ecuaciones y también necesitamos encontrar nuestra fuerza no conservativa que está aplicada en el cuerpo 1, en este extremo, que requiere la velocidad angular relativa. Entonces las velocidades angulares relativas, vamos a considerar de este lado la velocidad angular relativa A y la velocidad angular relativa B, y entonces requiere que es la velocidad angular relativa B con respecto a, o sea, la θ.1 menos, de este lado no hay velocidad, es 0. Resultando nuestro modelo para el amortiguador rotacional viscoso lineal. Entonces, para la masa 1, usando el lagrangiano y obteniendo la parcial con respecto a θ.1, quedaría de esta manera. Su derivada temporal
y su derivada parcial ahora con respecto a θ1, quedando finalmente la sustitución en esta ecuación de movimiento y también sustituyendo el modelo que teníamos de la fuerza no conservativa por el amortiguador torsional y reacomodando los términos tendríamos esta ecuación de movimiento para la masa 1. De igual manera, para la masa 2 vamos a encontrar sus derivadas parciales de Lagrangiano con respecto a θ.2 y su derivada temporal, que queda directamente como la multiplicación entre el momento de inercia de la masa 2 por su aceleración. Y para la última derivada parcial con respecto a θ2 nos quedaría de esta manera. Aquí se iguala a 0, no hay ninguna fuerza no conservativa aplicada a la masa 2 y por lo tanto esta ecuación queda de esta manera. Quiere decir que en resumen, para este sistema que estamos modelando de cuerpo sólido, con amortiguador en un extremo y un resorte en medio, quedarían estas dos ecuaciones de movimiento rigiendo el sistema. Bien, vamos ahora a pasar al tema de linealización. El tema de linealización pues es importante porque es una de las formas de aproximación que se tiene una vez obtenidas las ecuaciones diferenciales dinámicas del sistema. Y bueno, la definición de un elemento lineal parte del principio de superposición, el cual nos dice que si tenemos, por ejemplo, dos entradas independientes, x1 y x2, con su salida respectiva lineal, y1 y y2, si nosotros sumamos estas dos entradas con factores k1 y k2, vamos a obtener de igual manera una salida proporcional a lo que veíamos en forma independiente. Este es el principio de superposición que se aplica en cualquier sistema lineal. Obviamente, a veces se justifica, y bueno, es una buena estrategia, empezar un estudio de un cuerpo usando esta linealización para tener un primer acercamiento de la descripción de este sistema, empezarlo a entender, empezarlo a comprender cómo funciona, para que después se puedan hacer otros métodos más generales. Realmente cuando se hace una linealización, se hace una reducción muy grande del sistema, se vuelve un estudio local, pero que da una idea inicial para poder proseguir con un estudio más avanzado. Entonces, en estudios lineales, estamos pensando en ecuaciones diferenciales lineales obtenidas de los sistemas físicos y que cumplen el principio de superposición. Y cuando hablamos de sistemas no lineales, de estas ecuaciones diferenciales, es que pensamos que hay un término, al menos un término, que es no lineal dentro de esas ecuaciones diferenciales y que, por lo tanto, no cumple el principio de superposición, ¿no? Como vemos gráficamente en estos dos tipos de curva, ¿no? Entonces, hablando de las ecuaciones diferenciales, vamos a encontrar dos tipos comúnmente, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, abreviadas así como EDO, o ecuaciones diferenciales parciales como EDP. El hecho de que se llama ordinaria no significa que es algo sencillo, sino simplemente es para darle un nombre diferente a las parciales. La diferencia es que aquí las ordinarias tienen solamente una variable y aquí pueden haber dos o más variables. En este caso tenemos x y t. Entonces la ecuación diferencial ordinaria, que es la más comúnmente que vamos a estar utilizando, es aquella que tiene funciones, una o más funciones, pero de una sola variable. Y que en forma general van a tener nuestra ecuación con derivadas de orden n para y con respecto a una sola variable.
en este caso la variable t, de estas funciones que pueden ser varias funciones, ¿no? En este caso está la función c y la función r. Dentro de las características que podemos analizar, y es importante determinarla, es el orden de esta ecuación diferencial ordinaria, que se identifica con el término de la mayor derivada de la ecuación. El grado, que es el exponente de la máxima derivada. En la linealidad se refiere a que hay términos lineales y que cumplen el principio de superposición, o no lineal si no cumplen con el principio de superposición, o hay términos no lineales en la ecuación diferencial. Y la otra forma de clasificarla es si es homogénea o no homogénea, y se dice que es homogénea cuando las variables, sus derivadas, aparecen en cada uno de los términos de la ecuación. Si no es así, se dice que es no homogéneo. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a clasificar estas tres ecuaciones diferenciales que tenemos aquí en función de su orden, grado, linealidad y homogeneidad, para que veamos estos conceptos más claros y que cuando obtengamos estas ecuaciones de los otros modelos físicos podamos rápidamente identificarlos y tener pues una forma de clasificarlas y en este caso continuar su estudio y su análisis. Entonces vamos a empezar con la primera ecuación. Entonces vamos a empezar con su orden. Entonces el orden, acuérdense que es la primera, la máxima derivada. Entonces aquí tenemos la máxima derivada, que es 2. Entonces su orden es de 2. Y obviamente estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria, porque la única variable es, la derivada es con respecto a la variable t. Entonces el orden es de segundo orden, es 2. Su grado es con respecto a qué exponente tiene esta segunda derivada, y es 1, o sea, grado 1. Su linealidad, todos los componentes son lineales, y por lo tanto la ecuación es lineal. Eso no se refiere a las constantes pueden ser de cualquier tipo, pero lo importante es nuestra función. Si la función es lineal, que vemos aquí, quiere decir que la ecuación es lineal. La función, o las funciones que son respecto al tiempo son lineales, suponemos entonces que toda la ecuación es lineal. Y en este caso es no homogénea porque este término no aparece en el término de esta variable no está en todos los términos componentes de esta ecuación diferencial ordinaria. La segunda ecuación, entonces es el caso de una ecuación diferencial parcial. Tenemos dos variables que son x y t, iguales de segundo orden, su máxima derivada es de grado 1, el exponente máximo es 1, y en este caso estamos suponiendo que es lineal si esta función u de x de t es lineal, que es con que se hace respecto a esta diferencial parcial. Si esta función es lineal, entonces la ecuación diferencial ordinaria es lineal. Y por último es homogénea porque el término aparece en todos los componentes de esta ecuación. Por último es esta ecuación. Aquí ya no viene como expresada como derivadas como tal, pero sabemos que estos dos puntitos se refiere a la segunda derivada, ¿no? O la aceleración. Entonces en este caso es una ecuación diferencial ordinaria, la única variable es t, y la máximo, el orden es orden 2, su derivada es de la segunda derivada de la posición, o sea la aceleración, y exponente es 1, o sea el grado es 1 de la máxima derivada. En este caso el término de seno nos dice de teta t, de la variable, es un término no lineal, por lo tanto la ecuación diferencial en este caso ordinaria se vuelve del tipo no lineal, por el término seno de teta t. O sea, no cumple el concepto de principio de
superposición. Por último, es una ecuación homogénea porque el término θt aparece en todos los componentes. Bien. Ahora, en muchos de los casos se prefiere manejar sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias para un mejor manejo y una mejor solución de nuestras ecuaciones, sobre todo si estamos manejando ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Y esto parte de que cualquier ecuación diferencial ordinaria de cualquier orden, cuarto, tercero, segundo orden, puede ser reducido en una forma equivalente a una forma de primer orden, introduciendo las respectivas variables y ecuaciones. Y esto nos lleva entonces, por ejemplo, a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Esto en forma desglosada o en su forma compacta en forma matricial. Esto lo vamos a ver más adelante cuando manejemos el concepto de variables de estado. Bien, ahora, una forma de linealizar, vamos a hacerlo con las series de Taylor, es una primera aproximación, y que va de acuerdo a un punto de interés. Realmente la linealización que se hace de las ecuaciones diferenciales ordinarias tiene sentido solamente cuando se menciona alrededor de qué punto se va a hacer esa linealización. Entonces, siempre que se va a mencionar una linealización, no tiene sentido si no se dice respecto a qué punto se va a hacer esa linealización. Y aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí una curva, una función f de x, que es una función no lineal, y que se linealiza en un punto dado, en este caso el punto P, y se linealiza a través de una línea tangente, o sea, se aproxima a una línea a través de la derivada en este punto, y que solamente alrededor de este punto es donde estamos nosotros linealizando. Obviamente cuando se cambia el punto de interés, esta tangente cambia, ¿no? Por eso es que muchos de estos análisis que se hacen son locales, alrededor de este punto, porque se linealiza de acuerdo a este punto de interés. Por eso es que también estos estudios lineales se hacen burdos, porque se pierde el contexto general de toda la función no lineal. Pero para efectos, a veces es pues una gran ayuda de acuerdo a este punto de interés que estamos analizando. Entonces, hablando de la serie de Taylor, como manera de repaso, sabemos que es una serie infinita que aproxima a través de unos términos de las derivadas en este punto de interés de una función no lineal. Entonces, una función no lineal se aproxima a través de, primeramente, su evaluación de esa función, de ese punto de interés, más la primera derivada evaluada en ese punto por el producto de x menos ese punto sobre 1 factorial más su segunda derivada evaluada en ese punto por x menos p al cuadrado de ese punto sobre 2 factorial y así sucesivamente. Obviamente, mientras más términos utilicemos, más nos vamos a aproximar a la función dada. En una forma compacta, esto quedaría así como una sumatoria de 0 hasta infinito de estos dos términos que se están utilizando para la aproximación de esta función. Así pues, quiere decir que esto nos beneficia porque nosotros no vamos a usar todo el número infinito de esos términos. Nos interesan los términos solamente que son lineales de esta serie para hacer esta aproximación. Generalmente los términos más comúnmente utilizados son el primero y segundo término, siempre y cuando pues, estos dos términos sean lineales. Sobre todo el segundo debe ser un término lineal para hacer esta aproximación de nuestra función que nos den no lineal a una función lineal, alrededor, como siempre, de este punto de interés. Unos ejemplos de estas funciones no lineales alrededor de este punto de interés
que estamos seleccionando ahorita como 0 de la serie de Taylor son las siguientes. Por ejemplo, la función exponencial tendría unos primeros componentes según la serie de Taylor en 0, y de esta serie vemos que los dos primeros términos resultan los términos lineales, que sí que podemos aproximar esta función no lineal a través de 1 más x en su forma linealizada, pero teniendo en cuenta que es alrededor del punto 0. De igual manera, para la función seno, el único componente que podemos usar aquí sería solamente el primero, sería x en su punto de interés 0. El coseno sería también el primer componente, sería 1. Y tangente, igual que seno, sería x. Como siempre, alrededor, en este caso, del punto 0. Quiere decir que con esta idea vamos a nosotros utilizarla para hacer una primera linealización de nuestros sistemas no lineales que hayamos obtenido. Entonces vamos a usar de ejemplo el péndulo simple que habíamos resuelto anteriormente y que consistía en una masa concentrada en el extremo con su variable θ aplicada por un torsor externo y afectada por la gravedad. Entonces de este modelo ya lo habíamos hecho y su ecuación diferencial ordinaria que obtuvimos fue esta, que podemos ver que es una ecuación ordinaria, diferencial ordinaria de segundo orden, de primer grado, no lineal, porque tenemos el término seno de θ, y no homogénea, porque no aparece el término θ en todos los términos, sobre todo en este término de la torsor externo. Quiere decir que vamos a enfocarnos al término no lineal, y es el que vamos a tratar de cambiarlo a su forma lineal para transformar nuestro problema que tenemos aquí de una ecuación diferencial ordinaria no lineal a una ecuación diferencial ordinaria lineal. Entonces vamos a hacer la aproximación alrededor del punto 0 y usando la serie de Taylor para el seno, utilizaríamos el primer término usando esta aproximación. Es decir, que seno de θ lo podemos aproximar a θ solamente, pero alrededor del punto 0, que es decir que θ realmente es un valor pequeño, alrededor de ese punto 0. No podemos pensar en un valor muy grande, porque entonces, como hemos visto, ya no tendría sentido hacer este estudio. Sería algo irreal, algo que no estaría pasando en esa vecindad de este punto de linealización. Y entonces, finalmente, nuestra ecuación, sustituyendo el seno de θ por θ, quedaría de esta manera. Esta sería nuestra ecuación diferencial ordinaria ya linealizada. Vamos a hacer un último ejemplo. Ahora utilizando un cuerpo rígido, es un cuerpo rígido en rotación, con su masa, momento de inercia, centro de masa, alineada al eje axial, afectada por un amortiguador, con su factor de amortiguamiento, beta de t, un torsor externo y un resorte también torsional con su coeficiente elástico de rotacional, kt. Y en este caso la parte de modelado para este resorte ya no es un modelado lineal, sino que ahora es un resorte torsional no lineal. O sea, no se comporta en forma como la ley de Hooke, que era función de la deformación directa, de la deformación torsional directa del ángulo, sino ahora es una función tangente. Y esto pues hace que cambie la forma en la cual vamos a analizar, obtener también la ecuación de movimiento de este sistema. Entonces nos están pidiendo el modelo matemático inicial, el original, y de ahí la linealización, ¿no? Entonces, recordando, aquí tenemos un modelo que ya lo habíamos resuelto, que como incluye la parte de aceleración con el momento de inercia, su parte de amortiguamiento torsional por la velocidad y la parte de elástica, pero con la parte no lineal de la ecuación, que es el tangente de θ.
Entonces, de igual manera, este tangente de θ, vamos a enfocarnos a su serie de Taylor y vamos a seleccionar igual alrededor de la velocidad del valor del 0. De la serie de Taylor, la tangente queda definida de esta manera, donde el primer término define su parte lineal y podemos aproximarla de esta manera siempre y cuando trabajemos con valores muy pequeños de θ, alrededor de 0. Resultando la sustitución de esta tangente θ por θ, nuestra ecuación diferencial ordinaria ahora linealizada. Entonces ya pasamos de un problema de una ecuación diferencial ordinaria no lineal a una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden y no homogénea. Y esto pues recordando que esta linealización tiene que estar siempre con valores muy pequeños de θ alrededor del punto que elegimos, que es 0. Bien, con esto pues ya tenemos las bases para que puedan trabajar con su examen número 4, que abarca estos dos temas principales, el tema de la análisis de la ecuación de movimiento para sistemas planos de 2 grados de libertad, partícula y rígidos, y el problema también de linealización por medio de las series de Taylor. Entonces, esta sería la parte final de esta sesión 4. Entonces, igualmente, cualquier duda pueden hacer comentarios en los videos o directamente a mi correo para que así puedan resolver la manera mejor y la comprensión de los problemas que estén en su examen.